Estrasburgo, julio de 1518. Una mujer llamada Frau Troffea sale de su casa y empieza a bailar en medio de la calle. No hay música, no hay celebración, solo hay un silencio sepulcral roto por el sonido de sus pies contra la piedra. Baila durante horas, sus pies sangran. Sus ojos están perdidos en el vacío, pero no puede detenerse. Lo que nadie sabía es que Frau Troffea acababa de liberar una maldición que obligaría a cientos de personas a bailar hasta el agotamiento, hasta morir literalmente. Soy Fuimas y este es Fuimas en Francia. Hoy investigamos el misterio médico más extraño de la historia francesa, la epidemia de baile de Estrasburgo. En una semana, 34 personas se unieron a ella. En un mes eran más de 400. La ciudad se convirtió en una pista de baile macabra. La gente sufría infartos, derrames cerebrales y colapsos masivos, pero sus cuerpos seguían moviéndose como marionetas poseídas. Las autoridades, en lugar de aislarlos, cometieron un error fatal. Creyeron que si bailaban día y noche, la enfermedad se iría, por lo que construyeron escenarios y contrataron músicos. El resultado fue una carnicería a plena luz del día. ¿Cómo ocurrió esto? Básicamente hay 3 teorías. La primera apunta al ergotismo, un hongo llamado cornezuelo que crece en el centeno y produce efectos similares al LSD. Estaba toda la ciudad bajo un viaje psicodélico masivo. La segunda teoría apunta a la histeria colectiva por estrés. En 1518, Estrasburgo sufría hambruna y enfermedades. El cerebro humano, bajo una presión extrema, puede desconectarse de la realidad en lo que los científicos llaman psicosis de masas. La tercera teoría habla de la maldición de San Vito. En la época solo había una explicación, una maldición religiosa. Creían que San Vito, un santo mártir, enviaba esta plaga a quienes lo ofendían. Por eso los llevaban a santuarios en lugar de a hospitales. La epidemia desapareció tan misteriosamente como llegó, dejando atrás cientos de cadáveres y un enigma que la ciencia moderna aún no puede explicar del todo. A veces, la realidad en Francia es mucho más aterradora que cualquier leyenda. Si te apasionan estos misterios, nos vemos en la siguiente investigación.